Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué impacto tiene todo esto? Damos la bienvenida a don Santiago Cavieres, analista económico. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es su análisis de todo lo que está sucediendo en torno a la economía ecuatoriana, especialmente con esta situación de la baja producción petrolera? Sí, muy buenos días. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. A ver, yo creo que el tema petrolero no solo es digamos, de esa coyuntura lo que está sucediendo. O sea, vamos viendo que Ecuador ha perdido producción petrolera desde el año 2016, cuando tuvimos un máximo de producción petrolera de 550,000 barriles diarios. Hoy estamos produciendo 470,000. Esos 80,000 barriles diarios significarían 80,000 menos problemas que tenemos como país. Y la verdad es que ha habido una ausencia de política petrolera desde, yo diría, al menos desde el año 2018 en adelante, ¿no? Aquí hay una, digamos, una disyuntiva importante, y es que el modelo, digamos, de solo inversión estatal versus el modelo de solo inversión privada, creo que es como un ilógico. Creo que hay situaciones en las que inversión estatal es la mejor opción para el país, hay situaciones en las que la inversión privada es la mejor situación para el país, y claro, nos ponemos a discutir qué es mejor, ¿no es cierto?, cuando en realidad todo Puede depende, ¿no? sacar lo mejor de Exactamente. los dos mundos. Sí, exactamente. Y yo creo que nos hemos pasado discutiendo cuál es el mejor modelo y no se ha hecho absolutamente nada. También creo que como país y como sociedad tenemos un poco de aversión y no aceptamos que somos un país petrolero y que vivimos del petróleo y que necesitamos del petróleo para subsistir. Y sobre todo algo que les encanta a los ecuatorianos, que es la dolarización, no podría existir si no existiera Por producción supuesto, petrolera, no ¿no? habría dinero que entre, ¿no? Exactamente. Y hemos votado el año pasado, sí, el año pasado es, ¿no? O este año, no me acuerdo cuándo fue, ¿no? Así, el año pasado votamos por cerrar, digamos, el campo ITT, ¿no? Es Así es. un despropósito total. Entonces, claramente vemos que nos estamos despetrolizando como país, pero sin tener un plan alternativo, y esto lo único que genera son problemas, ¿no? Tenemos un problema de crecimiento, obviamente. Cada vez que se producen, no sé, menos barriles diarios, hay menos crecimiento del PIB petrolero, hay menos ingresos fiscales, menos ingresos externos. Se pone mucha presión a la situación de balanza de pagos en el momento en que no se exporta petróleo. Y obviamente en la parte fiscal, que estamos haciendo un esfuerzo enorme, todos los ciudadanos pagando más impuestos, pues nos damos un tiro al pie al tener menos ingresos petroleros, que deberían servir en principio o para repagar deuda o para inversión pública, ¿no? Entonces, si tuviéramos más producción petrolera, podríamos tener algo más de inversión pública, habría algo más de crecimiento que hoy por hoy no hay, ¿no? Entonces, Porque uno se imagina, país petrolero tiene que ser rico, ¿no? Así como los árabes, bueno, pero pero no parece que sucede. a los ecuatorianos no nos gusta ser petroleros y O obviamente no les gusta votamos. ser ricos. No nos gusta ser ricos. O sea, hay algo ahí, ¿no es cierto?, que creo que necesita más que un economista o un psicoterapista, ¿no es cierto?, con el país para ver qué es lo que sucede con el petróleo. Pero en este caso específico, pues claro, tenemos choques externos, ¿no? Bueno, un choque externo que es el tema de la erosión del río Coca, y obviamente pone en peligro el OCP. Se tiene que hacer variantes, cuesta dinero, va a tomar tiempo, seguramente esto nos va a perjudicar en la capacidad de exportación, y obviamente también la producción, porque como no tenemos capacidad de almacenamiento, pues tenemos que apagar los pozos, y eso desde el punto de vista técnico. Yo no soy ingeniero petrolero, pero he trabajado algunos años en petróleo, y cuando uno apaga un pozo, pues es una lotería. A lo mejor le vuelve a prender el pozo y ya no produce lo que producía antes, ¿no? Wow, Y cada día que no se produce petróleo es un día de ingreso pérdida. perdido que nunca se va a recuperar, porque simplemente, digamos, en el tiempo no se recupera. Entonces, creo que eso es complicado. Yo creo que el tema de la electricidad es un tema aparte. Creo ahí que estamos pagando la consecuencia de no haber invertido durante algunos años, y vamos a comenzar a pagar las consecuencias en varias cosas en el país por no haber invertido. Simplemente la infraestructura necesita mantenimiento, la infraestructura necesita de ser desplegada, no ha habido recursos fiscales, tampoco ha habido inversión privada. Obviamente estamos en una situación bastante compleja en los últimos años respecto a el tema de la electricidad. Y creo que esto se puede resolver con una política clara, ¿no es cierto? Creo yo, hoy por hoy, eh, apelando a la inversión privada para que haga esa generación, pero claro, con los niveles de tasas de interés que existen a nivel mundial, con el riesgo país que todavía está alto, pues la capacidad de financiar esos proyectos es todavía limitada.
y obviamente no vemos a un Estado capaz de poder hacer frente a esas inversiones porque simplemente no tiene capacidad de crédito, ¿no? Bueno, es una situación muy compleja de lo que está sucediendo, no solo con esta coyuntura, como apunta Santiago Cavieres, analista económico, que conoce mucho también temas de petróleo, sino en general, porque hay un dato que publica, por cierto, Diario La Hora, dice, con Novoa se han perdido más de 16.000 barriles diarios de producción de petróleo y todavía falta el cierre del ITT sin un plan. Todo se ha resumido a apagar incendios, con un ministro encargado para solucionar a corto plazo los apagones. El sector petrolero está sin norte y a pocos días del cierre del ITT. Además de esta situación que hay que cerrar el ITT porque la gente así lo decidió, tenemos una crisis energética integral en donde también ha afectado la producción petrolera, Santiago. Sí, bueno, una crisis energética. Imagínese usted si no tuviéramos ITT hoy por hoy, si no tuviéramos esos barriles del ITT, tendríamos 50.000 barriles menos, el problema sería mucho mayor. ¿Qué es lo que votaron los ecuatorianos o lo que propusieron quienes hicieron votar a los ecuatorianos? ¿Eso cuál es la alternativa? Pues hoy también se oponen a que se quiten los subsidios. O sea, parece que nos queremos dar un harakiri, ¿no? Como país, ¿no? O sea, no produzca petróleo, no quite los subsidios, lo que queremos es poner en bancarrota al Estado ecuatoriano, ¿no? Y el Estado ecuatoriano es necesario porque, entre otras cosas, ¿no es cierto?, necesita la inversión pública. La inversión pública, lamentablemente, no se ha podido lograr porque hay dos formas de hacerlo, ¿no? A través de alianzas público-privadas o a través de inversión pública. Inversión pública no hay dinero, no hay capacidad de financiamiento, pues obviamente no se puede hacer. A través de alianzas públicos-privadas tampoco ha habido la capacidad de hacerlo. Claro, Estamos en el peor de los mundos, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que resolver. Yo creo que tal vez un poco injusto solo culparle al presidente Noboa de la caída de la producción petrolera. Eso porque viene desde años, ¿no? O sea, ya estamos 8 años de caída de producción petrolera. Creo que se hace lo mejor posible para que esa caída no sea tan grande. Definitivamente se necesita mejoras en la gestión de la empresa pública de petróleos. Por ejemplo, todavía no hay balances después de tantos años, ¿no es cierto? Una cosa que debería existir. Debería en principio una empresa petrolera tener la capacidad de financiarse para poder incrementar su producción, pues no lo hace porque no hay balances. como que en el Petroecuador, y según muchos analistas, sigue operando en un círculo vicioso de ineficiencia e inestabilidad en la dirección y trabas también para la inversión privada. Absolutamente, ¿no? O sea, o sea, podría contar más de 10 gerentes de Petroecuador en los últimos 3 años, puede ser. Y eso obviamente no da estabilidad a la empresa ni a la gestión. Y obviamente no hay un norte, ¿no es cierto?, hacia dónde queremos ir. Se ha hecho algunos esfuerzos respecto a las rondas de intracampos, que creo que algo ayuda, pero no es suficiente. Ujú. La producción petrolera de Petroecuador debería estar subiendo, debería haber más inversión, debería ser mejor gestionada esa inversión. También hay otro tema, ¿no? Que el momento en que llegan los problemas fiscales, primero que le quitan dinero es a Petroecuador, ¿no? Entonces nos estamos matando la gallina de huevos de oro en este país. Y como digo, parece que existe en el Ecuador como una aversión a aceptar que somos un país petrolero o un país minero, ¿no es cierto? Y que podemos vivir, no sé, de la exportación, de la agroexportación y del ecoturismo, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Lamentablemente creo que tenemos que tener todas las actividades, obviamente respetando al medio ambiente de las comunidades, pero no se puede prescindir de ninguna de ellas. Mira, si ponemos en el buscador nada más de noticias la producción petrolera del Ecuador, noticia de hace 3 semanas, cae el precio del petróleo ecuatoriano mientras producción sigue a la baja. Noticia de diciembre del 2023, en medio de la crisis fiscal, producción petrolera cierra la baja y seguirá cayendo en 2024. Noticia de 2020, igual, exportaciones petroleras caen a la mitad, producción petrolera estancada. Esto, como mencionaba Santiago, no es algo nuevo, es algo que se viene acumulando año tras año. ¿Qué debería hacerse en primer lugar para que, bueno, no haya tanto impacto en la economía en medio de esta crisis que estamos viviendo, no solamente por la baja producción de petróleo, sino también una crisis energética importante? Ah, yo creo definitivamente que no debe haber un plan, ¿no? No hay un plan hoy por hoy. Creo que estamos apagando incendios desde hace algunos años. Obviamente hemos apagado el incendio fiscal, que era un problema que se venía muy complicado en diciembre. Hemos hecho reformas fiscales que creo yo que eran necesarias, a pesar de que no son lo mejor, pero digamos, eran muy necesarias. Creo que hemos evitado el problema fiscal. Tenemos hoy un acuerdo con el fondo que algo de financiamiento nos da, pero eso no es suficiente para que la economía esté funcionando. Se necesita un plan para generar crecimiento. ¿Cómo podemos generar crecimiento? Pues simplemente con mayor inversión privada o mayor inversión pública. Pues ninguna de las dos hay y no hay un plan claro para atraer esa inversión.
¿Qué ofrece el Ecuador al resto del mundo para inversión privada, por ejemplo? ¿Qué ofrece? Petróleo y minería, y no tenemos una política clara de petróleo y minería. ¿Qué ofrece el Ecuador para crecimiento económico a inversionistas? La generación eléctrica, ok, perfecto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo financiamos? ¿Son bancables los proyectos? Hay unos contratos que sí son, otros que no son. ¿Cuál es la garantía? Pero hay muchas cosas y flecos que todavía anudar para que eso pueda arrancar. Y obviamente el tema importante, ¿no? O sea, cómo se genera empleo para la cantidad de ecuatorianos que hoy por hoy no tienen empleo, sobre todo los jóvenes, y que hoy por hoy están votando y son los que definen los presidentes, ¿no? Sí. Otro día conversaba igual con una lista y decía, este es el país del no, no nos gusta nada. Entonces a todos los decimos no y tampoco es que damos alternativas para que cambie la situación, ¿no? Mire, regresando al tema del petróleo, o sea, si Ecuador produjera solo 600.000 barriles diarios, no tendríamos déficit fiscal. Tan sencillo Tan como es sencillo que como eso. tenemos los recursos. Y tenemos los recursos y hay la capacidad, hay la capacidad para producir ese petróleo, hay la capacidad para transportarlo, se necesita un plan y un plan de inversión. Se necesita gente que quiera ejecutarlo, que no estemos Sí. de trabas en trabas en Y un no es una prioridad. Imagínese usted que, por ejemplo, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se hablan muchas cosas. Una de las cosas que se hablan, al menos me parece bien, de tener balances para Petroecuador, lo cual está buenísimo. Pero no hay nada sobre un plan petrolero. Claro. Cuando la capacidad de pago del país está basada en el petróleo, sí, que no debemos depender únicamente del petróleo, sí, pero también me parece que no hay una visión clara de que al menos en el corto plazo es súper necesario el petróleo para poder salir del problema fiscal que tenemos. Eso tampoco se discute, digamos, en los foros, ni siquiera en la política pública. ¿Qué hacer, por ejemplo, con ese tema del OCP, que también es una situación compleja? Bueno, creo que el OCP ha funcionado bastante bien estos años, ¿no es cierto? Ha permitido, de hecho, el Ecuador, gran parte del crecimiento del Ecuador desde el año 2003 está porque ingresó nueva producción petrolera, porque hubo la capacidad de transportarlo con el OCP. El hecho de que un choque externo como la erosión del río Coca y Quijos, pues, haga que se cierre el OCP y se tenga que plantear una variante, pues no hay mucho que hacer. Yo creo que lo van a hacer lo más pronto posible, porque cada día que pase OCP va a perder dinero y obviamente como es una empresa que, digamos, que se maneja, digamos, pensando en la rentabilidad, pues creo que lo van a hacer de la mejor forma. Esperemos que lo hagan pronto, pero claro, no sabemos hasta cuándo va a seguir esa erosión del río Bueno, ya Coca, saben que sí. esa erosión sigue avanzando Hasta a no pasos sabemos, muy adelantados no, y que, no sabemos y que cuándo hay que... terminará, entonces a lo mejor hay que cambiar completamente el trazado y eso a lo mejor implica mucho tiempo. El tema es que el OCP y el SOTE pues van en paralelo, ¿no? Entonces no sabemos qué pasará con el SOTE. Tal vez si es que eso también sucede, pues no tenemos producción petrolera. Acuérdense que en el año 87, por un terremoto en esa misma zona, perdimos el oleoducto y hubo una gran crisis económica, porque nos guste o no, somos un país petrolero y creo que debemos aceptarlo, internalizarlo y hacer que eso sea en nuestro beneficio y no en nuestro detrimento, ¿no? Bueno, una situación compleja y esperemos que se estén tomando medidas porque ya se sabe lo que va a pasar. Entonces, bueno, no debería dejarse así a la suerte, ¿no? Nos- Sí, ¿no? Como digo, ¿no? No hay una planificación, no hay un plan. Creo que eso es lo que nos hace falta como país. Estamos a la deriva, flotando, pero no nos hundimos, pero estamos flotando, ¿no? Se necesita un plan para seguir adelante y ojalá eso venga pronto, ¿no? ¿Qué impacto va a tener el cierre del ITT a su criterio, Santiago? A ver, yo creo que nadie se ha dado cuenta el problemón que es, ¿no? O sea, simplemente vamos a dejar de recibir exportaciones. El precio actual del petróleo serían como 1.400 millones de dólares, son 1.400 millones de dólares menos de exportaciones. Hoy por hoy tenemos un superávit externo de más o menos 1.700 millones. Si no tenemos ITT, ¿no es cierto? No tendríamos superávit externo. Entonces no tendríamos alimentación de dólares a la economía, ¿no es cierto? Es una parte de la balanza de pagos que nadie está viendo. Y por el lado fiscal, eso significa más o menos 800 millones de dólares. Nos tocaría subir el IVA otra vez para ver si podemos hacer, digamos, cubrir ese hueco, porque recortar el gasto más creo que va a estar bastante complicado, No ¿no? estaría segura que si alguien hace una consulta, si el Ejecutivo hace una consulta popular diciendo, bueno, cierro el ITT, cumplo con lo que quieren, pero tengo que subir impuestos, la gente diría, no, no queremos más impuestos. Claro, pero eso es lo primero que debían haber hecho, decir, señores, vamos a cerrar el ITT y estas son las medidas alternativas para no poner en riesgo la estabilidad Así económica es, del ¿no? país. Entonces la gente por lo menos habría sabido a qué se mete, ¿no? Aquí creo que nos metimos de noveleros a votar, sobre todo los, Que los es una jóvenes, ¿no es cierto? consulta A extemporánea votar. porque 10 años después nos preguntan cuando ya el tema, ya está hecha la inversión, ya está explotado el ITT. Se pregunta Esto era primero, antes. nunca debe haber pasado la Corte Así Constitucional. es.
Y la Corte Constitucional se ha convertido en un problema para el país en lugar de una solución, lamentablemente. Yo lo veo así, ¿no? Bueno, temas complejos, muchas aristas que tenemos que seguir analizando. Hay que agradecerle a Santiago Cavieres, analista económico, experto en temas de petróleo, por, bueno, comentar un poco y analizar y entender esta situación compleja que está afrontando el país debido al declive en la producción petrolera. Hay problemas coyunturales de momento. Por ejemplo, Petroecuador ha declarado la fuerza mayor en las exportaciones petroleras. Recordemos que la paralización del OCP ha hundido la producción petrolera nacional. La refinería está operando a media, solamente el 26% por falta de petróleo. No tiene que refinar la refinería, lamentablemente. Esto en medio de apagones, una crisis energética, así que veamos qué sucede más adelante, pero muchas expectativas y bueno, muchos problemas también, Santiago. Sí, un último comentario, ¿no? Si queremos seguir siendo un país dolarizado, necesitamos impulsar petróleo y minería. Eso es lo que debe aceptar el país. Entonces creo que ese debería ser el debate, ¿no? Pero bueno, creo que ese es un debate no muy políticamente agradable No para nos mucha gusta, gente, pero ¿no? sí, si no entran dólares, tampoco tenemos la impresora que nos dé plata. Exactamente. Sí, sí, Importante. claro. Gracias, don Santiago Cavieres, Gracias a ti. analista. Amigos, Estás 8 muy en bien. punto. Vamos a una brevísima pausa y volvemos enseguida.